Buenas tardes, querida audiencia de Detona, en donde quiera que nos están viendo. Tengo que dar las buenas tardes, las buenas noches, las buenas madrugadas, los buenos días, porque Elena, como debes de saber, Detona tiene en estos momentos una audiencia en los 5 continentes y queremos aprovechar que es un programa especial para presentar ante la comunidad de Detona a una persona muy especial. Elena Chávez. Me da mucho gusto saludarte, Elena. ¿Cómo estás? Hola, Plácido. Bueno, el gusto es mío. Muchas gracias. Estoy bien. Buena tarde, buena noche, buenos días a tu auditorio. ¿Qué te digo? Feliz, contenta de poder platicar con ustedes. Y bueno, que también tu auditorio me conozca y conozca un poco de lo que he hecho, ¿no? Y estoy haciendo. Muy bien. Bueno, pues, querida audiencia, como ustedes saben, tenemos una audiencia muy informada, muy bien informada, Elena. Seguramente el solo nombre de Elena Chávez ya les despertó el apetito informativo, porque ya te vinculan directamente con ese libro que salió a la venta el año pasado, El Rey del Cash, y que de alguna forma vino a simbrar las tierras en donde se mueve el poder en este México convulsionado por muchas razones. Esencia de Mujer ya te está saludando, dice apoya al periodismo independiente, yo soy oposición, yo soy Detona. Como debes de saber, Elena, Detona es un medio 100% independiente. No tenemos vínculo con ningún elemento que pueda darse el lujo de decir que controla a Detona. Nosotros nos ha costado mucho trabajo llegar a este nivel, Elena, de verdad. Hemos sufrido muchísimas cosas, 3 ataques cibernéticos en los últimos 2 años tratando de sacarnos del aire, pero gracias a la fe, gracias a la lealtad de nuestra comunidad que cada día crece más. Imagínate que en 2 años, 7 meses ya Detona tiene 8 millones, casi 8.200.000 views. Se dice fácil, pero es algo que nos ha costado ahora sí que sangre, sudor y lágrimas. O sea que, mi querida Elena, andamos en el mismo camino, de alguna manera andamos en el mismo camino, porque mira, Esencia Mujer es miembro desde hace 18 meses. O sea, Fíjate. Detona tiene 2 años, 7 meses, y Esencia de Mujer tiene 18 meses de estar sintonizando constantemente todos los programas que forman parte de la plataforma de comunicación independiente. Entonces, Esencia de Mujer es un ejemplo claro del tipo de audiencia que tenemos, gente muy informada. José Castellanos Aceves dice, buenas tardes desde Phoenix, Arizona. Nos sintonizan de todo el mundo, Elena. Yo quisiera que te presentaras tú misma en este momento para dar pie a una plática a la que ya tenemos acostumbrada la gente de Detona. Es una plática muy fresca, en donde de alguna manera se transmite la esencia justamente de nuestros invitados, y tú eres para nosotros una invitada muy especial. Así que, querida Elena, el espacio es tuyo, preséntate y vamos a platicar amigablemente. ¿Te parece bien? Claro que sí. Bueno, es difícil que uno se presente, pero bueno, voy a hacer el intento. Eh, Quiero decirles a tu auditorio que yo soy periodista de profesión. Estudié en la Carlos Septién García y bueno, pues durante toda mi vida me dediqué a esta hermosa profesión, muy apasionante, tú lo sabes, con muchas cosas que tiene el periodismo, muchas sorpresas. Y bueno, pues durante varios años dejé el periodismo para dedicarme al servicio público hasta que decidí un día escribir un libro. Bueno, he escrito otros libros, pero de otro género, ¿eh? Entonces, se puede decir que es mi primer libro político, el Rey del Cash, que salió en el 8 de octubre del año pasado. Y bueno, yo decidí que tenía que escribir este libro testimonial, porque es mi testimonio, fue mi testimonio de lo que yo había vivido cerca del presidente de la República, siendo pareja de quien fuera su vocero
en ese entonces. Y bueno, lo dije en ese entonces, quiero decirlo ahora. ¿Por qué lo escribí? Porque el presidente prometió muchas cosas, porque el presidente, toda la expectativa que él generó de que iba a ser pues el mejor presidente de la historia de este país, resultó todo lo contrario, ¿no? Entonces yo dejé pasar 7 años de mi vida para poder escribir este libro, decidirme. No fue fácil, sobre todo cuando el personaje está gobernando, cuando el personaje del que se habla ese libro tiene todo el poder, porque tú, bueno, el poder máximo, tú lo sabes, o sea, no es como los otros expresidentes que, bueno, eran quienes gobernaban, pero a lo mejor el poder judicial no estaba con ellos, o a lo mejor no tenían la mayoría en el Congreso. En cambio, Andrés Manuel López Obrador tenía y tiene todavía todo el poder. Y fue una decisión difícil, pero necesaria. Entonces, pues fue un libro que se escribió con total secrecía, y se mantuvo en esa secrecía durante el tiempo en el que se editó, en el que escogimos la portada, en lo que se llevó a impresión, y hasta que Amazon lo dio a conocer sorpresivamente una noche, y ahí pues se dio esta gran sorpresa para los mexicanos, pero también una gran sorpresa para el presidente, para la gente que lo rodea, porque ese libro habla de muchos personajes que están todavía alrededor del presidente de la República, y pues fue una sorpresa desagradable y muy molesta para él. Bien, ¿te cambió la vida haber escrito El Rey del Cash, Elena? De alguna manera sí, porque bueno, ya cuando escribes un libro de este tipo donde el personaje es el presidente de la República, pues ya pasas de pues a ser perseguida, ¿no? Tú sabes que en México los periodistas pues no vivimos un lecho de rosas. Entonces aquí la libertad de prensa yo creo que es inexistente totalmente, no tenemos ninguna garantía de que se va a respetar, y si cambia la vida, ya no tienes la tranquilidad que puede tener cualquier persona, y bueno, tienes que empezar a cuidarte, tienes que soportar insultos, soportar las amenazas que son muy feas, muy horribles, porque la gente dice cosas muy tremendas, ¿no? Entonces, emocionalmente puede llegar a afectarte. Creo que, fíjate que a mí, yo me preparé, yo sabía lo que venía, y lo que pude hacer es prepararme para que todo esto que pasó y que sigue pasando no afectara mis emociones. Soy una mujer, te puedo decir que he soportado todas estas cosas, y me siento bien, no me arrepiento de lo que hice, de haber escrito este libro. Creo que fue en un momento oportuno decirles a los mexicanos que el presidente, ese hombre que vive en Palacio Nacional, no era la persona que presumía ser, no era el gobernante que merecía este país, y no era el gran líder que manipula a todos los mexicanos, principalmente a un sector que lo sigue, y que desgraciadamente, Plácido y amigos que nos están viendo, pues que ha logrado lo peor, dividirnos como mexicanos cuando no lo éramos, ¿no? Entonces creo que el daño está hecho, y pues nosotros tenemos que volver a enderezar ese daño que ha hecho este presidente. Bien, uno de los detonautas acaba de preguntar si tu exmarido se acercó contigo después de la publicación del Rey del Cash y te reclamó de alguna manera. ¿Puedes mencionar el nombre de tu exmarido sin ningún problema, Elena? No, mira, no tengo yo tampoco ningún problema.
César Yáñez, es actualmente el subsecretario de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, y no tuvimos ningún contacto. Él a mí no me buscó, en su momento nada más buscó a alguno de mis hermanos, pero eso fue todo, ¿no? O sea, te puedo decir que César, durante el tiempo que estuvimos juntos, que fueron, pues sí, yo creo que muchos años de mi vida, 18 años junto a él, sabía perfectamente con qué clase de mujer estaba, y él sabía y sabe que soy una mujer de carácter. Entonces no era fácil hablarme para amedrentarme o para pedirme, no sé, no lo hizo porque sabe mi reacción y sabe cómo he sido yo toda mi vida muy derecha. Entonces no he tenido contacto con él desde que nos separamos. Bien, ahora, en el umbral de este segundo libro que se está preparando también por parte de la misma editora, la comunidad debe de saber que Elena está prácticamente en el umbral de un segundo libro. Ese tema lo vamos a manejar un poquito más adelante con las reservas del caso por cuestiones de restricciones de la misma editorial. Pero es importante que la comunidad sepa esto, Elena. ¿Qué tuviste que hacer para poder lidiar con esa embestida que se fue sobre ti por parte del sector oficial? ¿Qué tuve que hacer? Pues, como te decía, prepararme. Yo sabía lo que venía, yo estaba consciente de que se iban a enojar, de que pues a lo mejor iban a actuar, no sé, o sea, ahora se habla mucho de que el presidente de la República es un hombre vengativo, es un hombre que guarda rencores. Efectivamente, yo lo sabía porque pues durante el tiempo que yo estuve cerca de ellos, yo vi cómo trató a mucha gente que le sirvió, ¿no? Y sabía yo que al desnudarlos o al exhibirlos, pues podrían hacer algo en mi contra, y lo único que hice fue, antes de sacar el libro, yo empecé a crear mi propia estrategia de protección, y lo que hice fue buscar a compañeros de los medios para decirles, oigan, pues voy a sacar este libro sobre este tema y pues necesito que me apoyen, porque la única manera en este país de que conserves la vida, Plácido, es que estés visibilizada, que la gente sepa dónde andas, qué estás haciendo, y yo necesitaba eso, un arropamiento, y quiero a través de Tona, de ti, darle las gracias a todos los medios, a todos los columnistas, reporteros, conductores de radio y televisión que me arroparon, que me hicieron entrevistas, porque realmente lo que lograron fue detener la furia del presidente. Al tenerme tan visibilizada, pues lo único que hizo el presidente fue una semana enterita, pues estarme dando como acostumbra, ¿no? Ya ves que todos los días busca algún periodista al cual atacar, ¿no? Y pues eso hizo conmigo, una semana tratando de minimizar el golpe, mas no lo desmintió, Plácido, que eso es bien diferente. O sea, trató de bajarle ¿qué te diré? Pues lo fuerte que estaba en ese momento el libro, y nunca dijo, oye, Elena está mintiendo, me llamó deshonesta, les dijo a los medios, les reclamó que por qué me entrevistaban, pero jamás dijo que yo estaba mintiendo. Ok, minimizó o trató de minimizar el contenido, pero no hubo un desmentido. Ángel Gabriel González Adame está preguntando, ¿ha recibido nuevas amenazas por el contenido del próximo libro y qué repercusiones podría tener este segundo libro tuyo, Elena? Mira, desde que
salió el Rey del Cash, tuvo una repercusión muy interesante, Plácido. Las personas que leyeron el libro, que se dieron cuenta de que pues que una mujer estaba hablando del presidente y estaba diciendo cómo se había conducido durante todos estos años que fue candidato presidencial, los animó a buscarme y a decirme, oye, yo tengo información que quiero compartirte, ¿no? Y así empecé a recibir muchísima información, no sabes cuánta. Bueno, fue increíble de todas esas personas que tuvieron algún contacto o alguna experiencia también con ellos, y así me fue llegando información que ahora viene en este segundo libro, que no es una continuación. Hay gente que me pregunta y dice que, oye, ¿cuándo sale el Rey del Cash 2? Les digo, no es una continuación, fue un libro testimonial. Este es independiente, este es un libro de investigación, te puedo decir. Okay. Y bueno, pues yo creo que va a ser muy interesante. Bien, me encanta el calificativo que usas de interesante para hablar de este segundo libro, pero de una manera irreverente de mi parte, Elena, si comparáramos el primero con el segundo libro, ¿cuál de los dos crees tú que tenga en su esencia más impacto? Ay, bueno, pues es que me haces la pregunta de los 64 millones, o ¿cómo le llamaban a esto? ¿Te acuerdas de ese programa? Mira, el Rey del Cash tuvo un impacto muy fuerte porque una persona o una mujer que había estado dentro del grupo del presidente, no participando, que dejo muy claro eso, porque yo solamente fui la pareja del vocero, pero a mí nunca me llamaron, nunca estuve yo metida en cuestiones de recaudación, nada. O sea, te digo, sabían perfectamente César, por un lado, qué clase de persona y de mujer tenía a su lado, y el presidente también, ¿no? O sea, sabía que yo era una persona recta y honrada, y entonces nunca me llamaron para hacer nada indebido. Yo me enteré por las cuestiones que fui armando, que me parecieron extrañas, cuando vi cosas que no eran normales, ¿no? Entonces, creo que el primer libro sí impactó, incluso te puedo decir que se le etiquetó ya como el Rey del Cash. Y bueno, pues a raíz de entonces se sabe perfectamente que el presidente de la República es un hombre que adora el dinero, que adora el poder, que no puede estar sin él. Y pues a raíz de este libro, creo que ha quedado más que comprobado, Plácido, que cada línea que yo escribí en ese libro ha quedado demostrada, porque ha sido un año en el que le han sacado corruptelas tremendas, ¿no? De su familia, de sus allegados, de sus hermanos, a los que les dice hermanos, ¿no? Entonces, mi libro nunca fue una obra inventada por mí. Muchos decían que fue un libro con resentimiento. Yo les puedo asegurar que jamás tuve ese sentimiento. Yo dejé pasar 7 años de mi vida para poder escribir ese libro, y como muchos en este país, o sea, yo sabía quién era Andrés Manuel López Obrador, pero cuando él ganó, yo era una observadora externa, ya no interna, sino externa, y cuando él ganó, dije, bueno, quizá
con todo y los defectos y con todo y lo que hizo como candidato presidencial, a lo mejor verdaderamente tiene ese amor y esa pasión por México y puede ser que nos dé una sorpresa y sea un buen presidente. Pero pues pasó el tiempo y pasaron esos años y en lugar de hacer un bien a nuestro país, le empezó empezó a destruirlo, empezó a querer pues convertir este país en una dictadura. O sea, es terrible lo que estamos viviendo. Entonces fue cuando dije, a ver, tengo una historia que puede servir, si esto es un granito de arena para que los mexicanos abran los ojos y se den cuenta que el presidente no es la persona que México necesitaba, pues mira, me arriesgo y ahí está. Y quiero decirte, Plácido, que tú eres periodista, somos colegas y tú sabes lo que se juega un periodista cuando escribes de alguien tan importante. Muchas personas piensan que cuando escribes un libro te vas a hacer millonario o te haces millonario. No es cierto. O sea, a mí lo que me ayudó este libro fue a volver a salir a los medios, a abrazar nuevamente mi profesión, porque pues yo había abandonado todo. A mí me habían alejado completamente de todo, incluso del periodismo, porque me prohibían escribir, Plácido. Y entonces, pues yo cuando dije, oye, pues tengo que hacer esto, volví a sentir esa pasión y volví a ser la periodista que los que somos y tenemos esta profesión, pues que nos apasiona escribir, decir la verdad y con todo lo que implique, déjame decirte que ellos esperaron, no sé, fue creo que más o menos mes y medio después de que salió el libro para cuadrarme un delito que es de risa, porque me acusaron de maltratadora de animales, hazme favor. Y entonces me buscaron a un señor que maltrataba a unos golden, en el que yo tuve que ver en el rescate de esos animales, y a él lo utilizaron para levantarme 2 denuncias de 1,700 hojas. Imagínate nada más, 1,700 hojas donde me acusan de daño moral por haberle salvado la vida a 23 golden. Eso fue lo que hicieron porque no tenían más de dónde agarrarse, Plácido. O sea, tú sabes que cuando alguien les incomoda, lo primero que hacen es usar a la UIF o usar al SAT, y estoy segura que lo primero que hicieron fue investigarme si tenía propiedades, si tenía dinero. Pues no encontraron nada. Y entonces, ¿qué dijeron? Ay, se acordaron de que yo soy activista por los derechos de los animales, y entonces dijeron, bueno, pues por ahí hay que darle, y me levantaron 2 demandas con las que sigo caminando. Sí, sí. Hablando de esa inclinación que tienes tú por la defensa de los animales, tú te fuiste a España y estuviste allá un tiempo, y yo recuerdo que en una plática previa que tuvimos tú y yo te decía, Elena, ¿y por qué te regresaste al peligro? Y recuerdo muy bien, y quiero que amplíes un poquito eso que me comentaste, que tú te regresaste por tus perritos, porque prácticamente tú te pudiste haber quedado en España, pero regresaste precisamente, y el hecho de que algunos de esos animales por su edad ya no podían viajar. A ver, platícanos un poquito de eso, porque te va a pintar exactamente quién es Elena Chávez en esa faceta. Sí, Plácido, muchas gracias. Pues mira, efectivamente, cuando me levantaron estas 2 demandas, Ernestina Godoy, ya ves que es una fiscal que se mete hasta en estados que no tienen ninguna facultad para andar encerrando y encarcelando fiscales, ¿no? Como sucedió en Morelos. Bueno,
a mí empecé a sentir acoso, ¿no? De su parte. Sí. Sabían dónde vivía y pues yo ya estaba ya jerarquizando información que me había llegado y una amiga me dijo, ¿sabes qué? Aquí no vas a poder escribir, vámonos a España, ella tiene una casa allá y acepté, me fui 3 meses y dejé a mis perritos. Yo tengo aquí en su casa, tengo 10, tengo 8 perritos y tengo 2 gatitas. Y las dejé encargadas con una persona de toda mi confianza. Me fui, allá terminé el libro y bueno, allá la comunidad mexicana, conocí a muchas personas, me decían que ya no regresara, que me quedara, pero yo analicé cuál era mi situación y dije, no, a ver, yo cuando terminé el libro del Cash y me hacían mis entrevistas, yo les dije que lo que había iniciado lo tenía que terminar, ¿no? Entonces, a ver, tengo un libro nuevo, tengo que presentarlo en mi país, no lo voy a presentar a distancia ni lo voy a presentar lejos porque tengo que hacerlo como lo hice con el Rey del Cash, lo tengo que hacer en mi país. Y segundo, porque yo no podía abandonar a mis animalitos. O sea, ellos me han entregado su vida y para mí han sido mi familia. Acá atrás tengo un cuadro que ves. Sí. Se llamaba Lucas, fue mi compañero, con él viví toda esa etapa oscura de mi vida al lado de ellos. Entonces, cuando me dijeron que mis perritos ya no podían viajar por la edad, dije, un motivo más para que yo vaya a México. Y decidí regresar el 25 de abril, pisé el suelo mexicano nuevamente, aquí estoy, y en espera nada más de que salga este libro que viene. Bien, fíjate que tuve contacto con un otro periodista también muy reconocido, él vive ya en la Ciudad de México, que estaba por lanzar un libro hablando precisamente del régimen actual. Tuvo muchos problemas para poder encontrar un lugar en donde presentarlo en la Ciudad de México. Analizamos finalmente se logró. Por cierto, una de sus presentadoras es colaboradora de Detona, Beatriz Pajés, pero en el escarceo, Elena, de buscar un lugar ahí en la Ciudad de México, salió la posibilidad de que lo presentáramos en Monterrey. Él también es colaborador de Detona. Y me topé con una realidad apabullantemente terrible. El hecho de que cuando yo empecé a buscar dónde presentar ese libro, en algún lugar, vamos a decirlo así, universidad o un lugar público, me topé con que cuando les mencionaba el nombre del libro y el contenido, hacían mutis, no se quisieron comprometer. ¿Cómo explicarlo? Ese encerramiento en el closet de muchos mexicanos, desgraciadamente alimenta ese rechazo hacia la libertad de expresión. Te hago este preámbulo simplemente para preguntarte algo. ¿Ya tienes seleccionado el lugar en donde se va a presentar tu segundo libro, Elena? Todavía no, Plácido. A mí me sucedió lo mismo. Déjame decirte que cuando íbamos a hacer la presentación, se escogió como primer lugar, déjame ver me parece que fue el World Trade Center. Okay. Y cuando se publica de que se iba a hacer la presentación, bueno, a los 20 minutos nos lo cancelan. Luego se decidió que iba a ser en una de las sucursales, la casa matriz de la librería El Sótano. Lo mismo, se publica y nos vuelven a cancelar. Luego pasa que en el Camino Real y sucede lo mismo. Entonces, pues andábamos de aquí de un lado para otro viendo a dónde lo presentábamos. Y lo más increíble, Plácido, es que yo personalmente, al ver esta situación, yo busqué
a los directivos del Club de Periodistas de México y les dije, oigan, pues necesito presentar mi libro. ¿Y tú crees que me mandaron a la plaza de Zarco? Me dijeron que los tiempos eran otros, que que yo debía entender que ya no era como antes, de que pues había la posibilidad, ¿no? De que se presentara un libro. Y entonces, pues me mandaron a la calle, prácticamente compañeros que supuestamente, bueno, no son periodistas también, hay que decirlo, pero ellos tienen en su poder el Club de Periodistas de México. Y finalmente lo que hice fue que el alcalde de Benito Juárez nos cedió un teatro de la alcaldía donde el gobierno no tenía ningún poder para obstaculizar la presentación, pero así lo padecimos. Tú sabes que ese libro me lo prologó Anabel Hernández, y en una entrevista ella comentó al ver esta situación que cómo era posible que fuera más peligroso hablar del presidente de la República que de narcotraficantes, ¿no? Y pues sí, o sea, hicieron, no, bueno, en Sanborns lo tenían guardado, lo tenían escondido, o sea, olvídate, yo creo que te acuerdas de aquellas épocas en que quemaban los libros. Yo creo que si hubieran podido, lo hubieran mandado quemar Plácido, pero finalmente se logró la presentación, estuvo muy concurrida, estuvo muy bien, pero pues no pude hacer promoción en provincia por lo mismo de que se vino la persecución. Entonces tuve que parar eso y bueno, afortunadamente déjame decirte que viendo al editor del Rey del Cash y ahora de este libro, me comenta que el libro se sigue vendiendo, fíjate, o sea, no como al principio, ¿no? Pero sigue vigente, el Rey del Cash no ha muerto, sigue caminando y sigue vendiéndose. Entonces, pues eso me hace sentir bien, porque el riesgo que he corrido ha valido la pena, Plácido. Creo que las personas que todavía en ese momento tenían una pequeña duda del presidente, cuando salió, a mí personalmente hubo mexicanos que me dijeron, después de leer su libro, ya no creo en este señor, me abrió usted los ojos y se lo agradezco. Y eso, como periodista, tú sabes que es una satisfacción. Ciertamente lo es. Ahora que acabas de mencionar el rechazo que tuviste del gremio del periodismo, te quiero decir que siempre me ha tocado mencionar que el periodismo no tiene esa cohesión que tienen otras profesiones en donde los médicos se cuidan entre sí, los ingenieros, los contadores, los abogados. Son gremios que trabajan precisamente como tal. La audiencia tiene que saber en estos momentos que lo que Detona ha emprendido ha sido a pesar del gremio. O sea, no hay solidaridad, te dejan solo, no te arropan como se arropan otros gremios, y tú lo viviste en carne propia. Desgraciadamente, el oficio del periodismo independiente trae aparejado ese tipo de situaciones. Entonces, con eso en mente, Elena, viene el segundo libro. Es un libro de investigación periodística pura. No es la segunda parte, y tengo que reiterarlo porque hay algunas personas que siguen refiriéndose a la segunda parte del Rey de Cash. Queridos amigos, no es una segunda parte, no es una continuación, no es una saga. Es un producto generado por la investigación periodística que Elena trae en las venas. Te quiero preguntar algo. ¿Qué nivel de responsabilidad puede llegar a tener un prologuista ante el hecho de que de la autora del Rey del Cash ya se está corriendo la voz que viene un libro que, aunque no esté
ligado en contenido al primero es de la misma autora. O sea, ¿qué nivel de responsabilidad, qué nivel de compromiso, qué nivel de riesgo están corriendo esas personas, Elena? Pues yo creo que mucho, Plácido, porque los prologuistas, bueno, en el caso de Anabel Hernández, tú sabes que es una mujer que escribe fuerte, que no se mide, que es, bueno, una mujer muy valiente, que ha escrito libros, pues, muy temerarios sobre el crimen organizado. Me hizo un prólogo muy bueno. Y bueno, pues ella me acompañó aquí, anduvo conmigo en la presentación, tanto aquí como en la Feria de Guadalajara. En el nuevo libro traigo un prologuista muy bueno también, muy bueno. Él, cuando yo hablé con él para decirle, oye, ¿te interesa hacerme el prólogo? Tú sabes que pues puede haber consecuencias, de que el señor pues te etiquete, empiece a hablar de ti en las mañaneras, etcétera. Y me dijo, encantado de la vida, Elena, te lo agradezco, y pues me hizo un muy buen prólogo, ya lo verán ustedes. Y bueno, pues como muchos mexicanos que estamos ahora tratando de recuperar este país, pues también él es hombre, ya dije él, asume el riesgo que pudiera generar el que él me haya hecho un prólogo. Bien, ahora, ¿qué tan preparada está la audiencia? Y voy a ser, yo creo que un poquito atrevido con esto que te voy a preguntar. ¿Qué tan preparada está la audiencia en México ante el escenario tan convulsionado de la política como para poder tener acceso a una nueva obra de quien escribió El Rey del Cash? Mira, te puedo decir, sin temor a equivocarme, que este libro está muy esperado. Es un libro que tiene mucha expectativa, y bueno, yo no quisiera profundizar mucho porque no puedo darles detalles, quisiera, pero no puedo, hay que esperar, falta poco. Y bueno, ya cuando salga, pues ustedes lo van a juzgar, van a decir si vale o no la pena haber esperado. Yo creo que sí, que una mayoría de mexicanos está muy preparado, está muy politizado, y que va a recibir muy bien este libro. Y bueno, pues en ellos, en ustedes, estará qué sigue con ese libro. Y bueno, desgraciadamente también, Plácido, tú sabes que en México tenemos un problema muy grande, que es que mucha gente no le gusta la lectura, que no hay forma de que les llegue el libro, sobre todo a la clase que controla el presidente. Y bueno, pues a estas personas que no están acostumbradas a leer, y menos libros políticos, o que no les interesa saber nada porque son beneficiarios de un programa social, hay formas de hacerlo. Mira, con El Rey del Cash sucedieron cosas extraordinarias. Oscar Atié, ¿lo ubicas? Es un artista, un cantante, que me dijo que él compró 10 libros y fue y se los llevó a sus amigos que eran amlovers, ¿no? Así. Y no, yo no te voy a recibir ese libro. No, a ver, léelo, y después de que lo leas, tú me dices si, o sea, con el respeto, con el libre albedrío que tenemos todos, si no te parece que cambia tu percepción, o sea, seguimos siendo cuates, no nos vamos a enojar, etcétera, etcétera. Pues de 10 personas que les entregó el libro, 9 cambiaron de opinión, y solamente uno rechazó, siguió diciendo que el señor era el presidente y que no sé qué, pero ya él cambió a 9 personas. Entonces, otra persona también fue y hizo club de lecturas
para estas personas que no tienen el acceso a los libros, primero porque a lo mejor no les gusta leer, o segundo porque no tienen para comprarlo, o porque no pueden abrir no tienen computadora y no lo pueden bajar en electrónico. Hicieron clubs de lectura y les iban leyendo capítulos. Entonces, todo eso ayudó a que se conociera esa parte oscura del presidente Plácido. Entonces, pues, ojalá ahora se pueda hacer lo mismo. Sí, y cuando te hice la pregunta, yo estaba pensando precisamente en el nivel de acceso, no tanto en lo económico, sino a la lectura, sabiendo que en México prácticamente pues es una actividad. Inclusive Marx Arriaga, ya ves, el funcionario de la Secretaría de Educación Pública, dice que el que lee por ocio es un capitalista y que eso no se permite. Ahorita te voy a tocar el tema del asunto de los libros de texto, pero quiero hacerte una pregunta que Sergio Arturo Vela forma parte de Detona, pero está exiliado en Estados Unidos desde hace 2 años. Está exiliado, en serio, no viene a México. Ahorita está en Puerto Rico. Okay. Te está haciendo una pregunta que vale la pena plantearla en este momento. ¿Tú crees que el contenido del segundo libro pueda llegar a influir? Él dice cambiar, yo digo influir. ¿Puede llegar a influir o cambiar el curso de las elecciones del 2024? Es una muy buena pregunta, Plácido. Dile que la verdad es que es una muy buena pregunta, pero que no se la puedo responder ahorita. Porque si yo se la respondo, estoy diciéndoles de qué trata el libro y no puedo. Y yo por eso les decía que hay que esperar, que ustedes van a juzgar y que en los mexicanos, después de que lo lean, está el decidir lo que se puede hacer. Eso es lo que le puedo decir en este momento. Bien, yo creo que Sergio Arturo ya captó. Es irreverente, así que has de perdonar la pregunta. Oye, Elena, otro tema adicional sobre este asunto. En estos momentos se está presentando mucho la polémica de los libros de texto, estamos hablando de lectura, y se está hablando del contenido de adoctrinamiento que están tomando las cosas, desgraciadamente, por la influencia de elementos que son partidarios del socialismo. Algunos se llaman comunismo, pero le llaman comunismo, pero no saben lo que es realmente eso, por eso dicen que son comunistas. Ojalá se metan de verdad a estudiar. Él se llama Marx Arriaga y tiene como jefe del contenido de la Secretaría de Educación Pública de los libros de texto a un venezolano. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu opinión respecto a ese giro que están teniendo las cosas a través de la SEP sobre algo que costó tanto trabajo? Acuérdate que el presidente López Mateos se aventó aquello de que en un país la paz depende mucho de los libros de texto que se dan a los niños. ¿Tu percepción respecto a ese tema, Elena? Sí, bueno, yo creo que mi opinión es la de muchos mexicanos, ¿no? Es un libro muy peligroso, son libros muy peligrosos porque, como bien dices, están adoctrinando a nuestros niños, están queriendo formar soldados para el presidente. Les quieren controlar la ideología ya desde chiquitos, y pues yo he hecho llamados a los padres de familia para que no lo permitan, porque, a ver, en nuestros libros, en nuestra época que teníamos civismo, o sea, todo eso lo han terminado, pero teníamos héroes de los que nos hablaban, y héroes que hicieron la independencia, héroes que hicieron la revolución. Oye, no puede ser que en un libro de texto ahora pongan como un héroe a un presidente que está destruyendo nuestro país, a un presidente que está coludido con el narcotráfico, a un presidente que tiene el nivel de corrupción peor que ninguno, y a un presidente que quiere que usemos nada más unos zapatos como en Cuba, ¿no? A un presidente que verdaderamente dice que con 200 pesos se vive. Entonces,
obviamente ese libro es un peligro, no estoy de acuerdo. Yo también creo que se debe de tener, como lo han hecho en algunos estados, y creo también que ya muchos padres de familia se han manifestado en contra de esos libros de texto. Bueno, pues acuérdate que es increíble, Plácido, pero Andrés Manuel López Obrador engañó tanto a la gente y muchos votaron por él porque es un gran manipulador, que acuérdate que le preguntaban que era muy parecido a Hugo Chávez y él se enojaba y decía que no. Y bueno, pues la respuesta ahí está. Mira, como dices tú, ¿quién vino a asesorar al protegido de Beatriz Gutiérrez, que es Max Arriaga? Un venezolano. Entonces, imagínate el riesgo que estamos corriendo. Entonces, hay que proteger a los niños. Y entonces, sí se tiene que rechazar ese libro. Desgraciadamente, el presidente tiene 22 gubernaturas a su favor. Y yo creo que esos gobernadores que son emanados de Morena, no se van a poner en contra, pero los maestros, o sea, digo, ahí yo estaba escuchando una maestra que es del verde ecologista y que habla de que el sol y de que está globalizada las matemáticas con una bola de tonterías. Entonces, quien tiene todo el poder para poder detener estos libros, pues son los padres de familia. Yo no veo otra solución y que verdaderamente piensen que sus hijos no pueden tener acceso a esos libros porque les van a quitar su pensamiento, su libre albedrío a decidir pues por quién elegir, por quién votar, y van a generarles esa ideología de adorar a un líder que está destruyendo nuestro país, adorar a un líder que tiene una secta, porque Morena no es un partido, Plácido, es una secta de gente enferma, verdaderamente que actúan de una manera terrible, de cómo son violentos, de cómo, o sea, ya cuando llegas al grado de besarle la mano a un hombre, oye, yo digo que besarle la mano, pues por favor, o sea, bésale la mano a tu mamá, a tu padre, pero no a un hombre, o sea, para que veas el grado de manipulación, y eso solamente se hace cuando son sectas, Plácido. Entonces, de verdad, yo aprovecho que este espacio y que te ve tanta gente aquí en nuestro país, incluso pues fuera también, que hay mexicanos que tienen familia aquí, para que les digan a sus hermanos, no sé, a sus padres, a quien sea, que luchen para que estos libros sean detenidos, porque les van a hacer un daño emocional y psicológico a sus hijos muy grande. Bien, Milo Sánchez, que es también parte del equipo de Detona, él está en Denver, Colorado, está haciendo una pregunta en donde muero de las ganas de poderle dar detalles del asunto, pero te la voy a pasar tal cual. Él dice que si habrá oportunidad para que este nuevo libro que va a salir muy pronto pueda llegar a ser objeto de una presentación mediante una gira en los Estados Unidos, Elena. Ay, ojalá. Sería muy bueno. Digo, desgraciadamente en el anterior no tuve la oportunidad por la persecución que se inició en mi contra. Yo te puedo decir que ahorita estoy en la incertidumbre total. No sé qué va a pasar, o sea, no puedo hablar de un mañana que pues no tengo, Plácido, porque no sé qué no sé cómo van a reaccionar el presidente y las personas que vienen en este libro. Vienen muchos personajes, entonces principalmente, bueno, el presidente, que es la cabeza, y pues no tengo un futuro. Yo hablé con
con el editor y le dije, oye, yo creo que Penguin es una editora gringa precisamente. Entonces le dije, yo creo que sí estaría bien que hiciéramos una gira por algunas ciudades de Estados Unidos. Ellos están pues más que puestos, pero pues todo va a depender de cómo me vaya, en la cuestión de si no hacen algo en mi contra, de si no hay una persecución más fuerte de la que ya he vivido. No sé, no te puedo decir ahí qué va a pasar. Bien, yo entiendo muy bien lo que estás diciendo por pláticas que hemos tenido al respecto. Por pudor informativo no puedo mencionar nada de eso, porque de lo que se trata es de cuidarte, justamente lo que acabas de plantear. Ya en lo particular yo voy a platicar con Milo un poquito ante esa posibilidad que existe. Ahora, ya en la recta final de este programa especial, Elena, el momento que está viviendo México en el 2023 como preámbulo a unas elecciones que van a ser las más grandes en la historia. Tú como periodista, porque que no se nos olvide, Elena Chávez es periodista de investigación. Tú como periodista, ¿qué tan preparado ves el esquema de la participación del ciudadano? Estoy hablando del ciudadano porque acuérdate que hay habitantes, luego ciudadanos, y ese ciudadano se tiene que convertir en un elector cuando va a votar. Son 3 stages. ¿Cómo ves el escenario con miras a las elecciones más copiosas que van a ser en la historia de México en junio del 2024? Mira, yo siento que hay que motivarlos. Yo siento que están utilizando el miedo para que los ciudadanos o los mexicanos, o no sé, no salgan a votar en 2024. Ellos lo que necesitan es que sea una elección con muy poca participación. Y el miedo va a jugar mucho, mucho, mucho. Lo están ya, desde ahorita lo están manejando. Es algo que el presidente lo sabe hacer muy bien, el estar amenazando, y ya ves lo que dijo, que cuidadito y suelta el tigre, y que él no lo va a detener, y que cuando se suelta el pueblo ya saben cómo lo defiende. Entonces hay gente que no me gusta decirle gente, mira, todos somos mexicanos, personas, pero yo creo que sí hay mucho miedo. Y yo les haría un llamado a que quiten ese sentimiento que no es bueno para nadie, que es un sentimiento que nos paraliza y que no nos deja actuar, y que piensen que de su participación va a depender este país, que si van a querer que siga como está o que empeore, porque bueno, ya destruyó mucho, pero todavía le falta. Y si ellos no salen a votar, van a seguir gobernando este país, y va a ser peor, Plácido, porque va a ser un cogobierno. ¿Por qué? Porque el presidente no se va a ir, él no se quiere ir, él va a estar, o sea, no va a ser Marcelo, no va a ser Adán, no va a ser Monreal, va a ser Claudia Sheinbaum. No podemos negar y creer que va a ser cualquiera de los otros. Ellos mismos se engañan y lo saben. Y entonces va a gobernar el presidente con Claudia Sheinbaum juntos. Imagínate esa pareja perversa, Plácido, gobernando juntos nuestro país. Entonces va a ser terrible. Yo les invito a que, yo he tenido miedo, yo sentí miedo cuando estaba escribiendo este libro, me brincaba el corazón y yo decía, ¿en qué me estoy metiendo? O sea, el miedo es terrible. Quítenselo por el bien de ustedes, de nuestro país, de sus hijos, de sus nietos, porque si no, les van a dejar un país
en el que no van a poder vivir de verdad. Entonces, yo creo que estamos a tiempo de motivarlos. ¿Cómo? Pues a través creo, de una candidata que por ahí anda de oposición, que también ya les resultó molesto al presidente, que la ataca, que es una mujer, que ha entusiasmado. Bueno, falta todavía más, que los partidos verdaderamente se olviden de sus ambiciones personales, de querer seguir controlando los cargos de elección popular, porque el Congreso es muy importante, Plácido, tú lo sabes. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se presenten ciudadanos, o sea, sin partido, que vayan y que digan, yo quiero participar en la elección para ser diputado, para ser senador, para ser alcalde, y que no sean políticos los mismos de siempre, porque de ahí se ha agarrado el presidente para hacer todo lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque todos han tenido cola y todos han tenido un pasado, y entonces cuando, pues ya lo vemos, ¿no? Cuando sale alguno, pues sabes que o cooperas o te destruyo, ¿no? Y entonces, pues muchos venden el Estado, como sucedió aquí en el Edomex, y se van de embajadores. Entonces, yo creo que sí podemos motivarlos primero, a que participen, si quieren en un cargo de elección popular, que vayan y que digan, ¿sabes qué? Yo quiero participar en el frente, y que les den la oportunidad a los partidos de hacerlo. Y segundo, si no quieren participar como con algún cargo de elección popular, que lo hagan yendo a votar. Es lo principal, que el 2024, el día de la elección, bueno, seamos millones, porque si llegara a perder el presidente con un 2%, no lo va a aceptar y va a decir que hubo fraude y va a hacer hasta lo imposible. Bueno, no sé ni lo que va a hacer, o sea, pero jamás lo va a aceptar. Pero si hay una diferencia grande de 8, 10 puntos de porcentaje de que hayan perdido, ya no va a poder hacer nada. Ni aún que dicen que pueden sacar al ejército, que el narco va a participar. Quizás sí lo hagan. Pero ¿cómo se ganan las cosas, Plácido? Con valor. Con valor. Entonces, no podemos acobardarnos. O sea, tenemos que ser valientes y defender nuestra patria. Es donde vivimos, donde nacimos, donde vamos a morir. Entonces, sí tenemos que defender nuestro país con todo, y quítense el miedo, compañeras, amigas, amigos, de verdad. Tenemos que defender a nuestro México por el bien de todos sus hijos, de sus nietos, no sé, de todo el mundo. Pero el miedo, fuera el miedo, no pasa nada. Ese es el mensaje y la reflexión final, para darte la palabra y que te despidas por lo pronto de esta comunidad que te está apoyando realmente. Imagínense ustedes que Elena Chávez acaba de decir que ella no tiene mañana, que ella no tiene futuro, porque está metida en una actividad que le ha representado mucho más que una simple amenaza. ¿Qué es lo que pasa con una mujer como Elena, que dice abiertamente que no tiene mañana? Elena tiene mucho presente, y ese es el presente que nos va a salvar, Elena. Lo acabas de plantear, yo creo que de una manera excelsa. Entonces, Elena, muchas gracias por haber participado en este programa. No hay ninguna duda de que has generado mucho valor, has generado la fuerza que se necesita para que toda la gente perdamos el miedo. Y Detona es tu casa, tú lo sabes, es tu casa. Muchas gracias, Plácido. No, al contrario, yo soy la que estoy muy agradecida de esta invitación, de haber platicado contigo, de poder comunicarme con tus seguidores, con todas estas personas que nos ven aquí en México, en el extranjero, y pues decirles que
que patria nada más tenemos una. Y nuestro México está verdaderamente en riesgo y que unidos verdaderamente podemos hacer de ese México del que nos sentíamos orgullosos, de ese México que salíamos al extranjero y cuando decías, soy mexicano, wow, todo el mundo aplaudía y volver a recuperarlo y volver a ser solidarios entre nosotros, ya no divididos, porque pues esa división, ese odio de entre unos y otros no puede ser. Todos somos mexicanos. Entonces, vamos a luchar por nuestro México y por vivir en paz aquí. Muchas gracias y bueno, ya después platicaremos y ya me darán su opinión del libro que viene. Claro, vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Sí. Te mandamos un abrazo muy fuerte y estoy seguro que ese abrazo te lo está mandando toda la comunidad con la que acabas de compartir tu valioso tiempo. Gracias, Elena. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde. Gracias. Buenas tardes.